Esta mañana tenemos el privilegio, gloria al Señor, de escuchar la palabra de Dios. Siempre es un privilegio escuchar la palabra de Dios. En esta mañana vamos a escuchar a través de nuestro hermano pastor de la iglesia madre, nuestro pastor, así que vamos a estar atentos. Dios nos va a hablar en esta mañana. Y nuestro hermano pastor puede pasar. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Es un privilegio estar aquí, ver esta obra. Amén. Empezamos en el mes de diciembre y ver todavía, cómo Dios se está moviendo poderosamente en tan poco tiempo. Dios acelerando su obra. Estamos teniendo por el comienzo de un crecimiento sobrenatural. En este lugar los comienzos son así, los comienzos, amén, cuestan un poco, pero a medida que va pasando el tiempo, amén, Dios va obrando y vemos el milagro de Dios como Dios obrando en una iglesia, sea de lo pequeño hacia lo grande. Todo empieza con algo pequeño y eso es lo que está sucediendo aquí. Dios va a tener un avivamiento poderoso en este lugar, amén, tenemos que creerlo. Amén. Así que yo te animo, sigue viniendo, sigue congregándote en tiempos bíblicos. Amén. Estamos viviendo tiempos peligrosos, donde la venida del Señor está a suceder en cualquier momento. Intentamos congregarnos fielmente, intentamos buscarle a Dios con todo nuestro corazón, mantenernos firmes, haciendo la obra de Dios. Amén. Entonces, te animo, amén, sigue echando ganas a Dios, está en este lugar y va a tener un poderoso avivamiento. Así que vamos a pasar a la palabra de Dios, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Un artículo me llamó la atención que estaba viendo. Decía el poder transformador del maquillaje. Este artículo habla de una mujer llamada Candy Johnson. Es una maquilladora profesional con gran talento para lo que hace. Dice que tiene una habilidad para transformarse cada vez en una celebridad diferente. Sin necesidad de cirugía. Dicen que es difícil reconocer quién es el personaje real. Esta mujer tiene el poder de transformar su rostro o el rostro de cualquier otra persona en otro. Por medio de su maquillaje. Esta mujer te puede transformar a ti, tu rostro puede ponerte en cualquier personaje. Y yo no sé cómo lo hace, pero ella usa ese maquillaje, dice transformador. Qué tremendo es esto, hermano, poder transformar, cambiar tu rostro, amén, y ponerlo a tu gusto. ¿Cuántos me entienden? Amén. Pero más tremendo es no tener el poder para transformar las vidas. Puede transformar los rostros, amén, la gente puede transformar, amén, cuántos saben, mira que va pasando el tiempo, te van saliendo arrugas, ya vas creciendo, te haces mayor, y la gente, amén, transforma su rostro, no quiere verse, amén, que los años van pasando, pero tiene ese poder esta mujer de transformar los rostros de las personas, pero no tiene poder para transformar las vidas. Poder para transformar áreas en nuestras vidas, áreas que nos están afectando, áreas que nos están impidiendo avanzar en las cosas de Dios. En esta mañana hay un poder que sí puede cambiar, transformar nuestras vidas, cambiar nuestra personalidad, ayudarnos en ciertas áreas, en ciertos hábitos, amén, a cambiar. Y ese es el poder de Dios, amén. ¿Cuántos me entienden? Amén. Todos tenemos algo que cambiar en nuestra personalidad. Las personas que conviven día a día con nosotros se la pasan diciéndonos que tenemos mucho que cambiar. ¿Cuántos me entienden? ¿O no es así? Muchas personas quizás lo intentan una y otra vez y de cambiar, de buscar la forma de cambiar ciertas actitudes, cierto carácter, cambiar su personalidad, incluso cambiar su vida. Lo hacen de alguna otra manera, tratan de buscar, lo intentan, pero nunca lo consiguen. Esa es mi historia. Yo antes de ser cristiano, yo trataba de cambiar a mi manera, buscaba los cambios, pero nunca lo conseguía. La Biblia, te digo algo, es un libro de historias reales. Y en ella vemos cómo vidas han sido transformadas por medio del poder de Dios. Y una de esas historias que podemos ver es la vida de Simón, de Pedro. Pedro nos dice que era un hombre
pescador, un hombre con hábitos, amén, muy locos, muy torcidos, era un hombre de carácter violento. O sea, ese era Pedro. Pedro era un hombre orgulloso, amén. Pedro era un hombre pecador completamente, con actitudes muy feas, pero Dios transformó su vida, Dios cambió su vida a través de su poder. Entonces, si Dios pudo cambiar a Pedro, ¿por qué no puede cambiarnos a nosotros? ¿Por qué no puede ayudarnos en nuestras áreas a cambiar? ¿Cuántos me entienden? Entonces, quiero explicarles sobre el poder transformador. Necesitamos ese poder transformador para nuestras vidas y para ser influencia para otros y para traer el avivamiento que Dios quiere dar. El poder transformador, Hechos 4, versículo 8, aquí está Pedro, amén, la Biblia demostrándonos cómo fue que ese poder transformó a Pedro. Hechos 4, versículo 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y anciano de Israel. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Antes Pedro no tenía poder, pero aquí dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, las cuales ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí está Pedro. Pedro antes era un hombre que le costaba hablar con gente. Pedro no era un hombre, de palabra. Amén. Pedro era un hombre no era dado a la gente, pero aquí vemos, él está obrando, él está parado ante los sacerdotes, él ha orado por un enfermo y el enfermo ha sido sanado y él está siendo juzgado por eso, y él está declarando la palabra de Dios, amén, con todo ese poder, con esa valentía. Ya no tiene miedo, ya no tiene temor, y él está anunciando todo eso, y él está predicando a esos sacerdotes diciendo: ¿sabes qué? Hay un Dios que puede salvar, hay un Dios que ha transformado la vida de este hombre, que ha transformado nuestras vidas, y ese es Jesucristo. Entonces aquí vemos la valentía, pero toda esa valentía que tenía, y por qué ese cambio que vemos en Pedro, es porque él tuvo el poder transformador del Señor, que es el Espíritu Santo. Entonces el poder transformador, quiero hablarte primeramente de quién era Pedro. Cuando leemos en la Biblia cómo se movía el poder de Dios en la vida de Pedro, nos sorprendemos y quedamos maravillados pensando que tan especial era Pedro. Porque muchas veces podemos ver eso, podemos ver historias en la Biblia de cómo el apóstol Pablo, como Juan, como Santiago, y podemos ver: wow, qué tremendos hombres de Dios, qué hombres, qué cosas hacen, amén, cómo Dios los usa. Podemos pensar que ellos ellos tienen algo especial, son gente, amén, muy dotada, por decirlo así, pero no es así. Vemos a este hombre de Dios como algo muy especial, con un poder inalcanzable. Eso fue para que ellos tienen cierto poder que nosotros no lo tenemos, porque ellos quizás estaban cercanos a Dios, ellos experimentaron a Dios muy cerca de sus vidas. Te digo algo, tú y yo hemos experimentado a Dios también. Amén. Si tú te pones a ver quién era Pedro, te darás cuenta que era el hijo de una familia de poca relevancia. No venía de una familia así de alta clase, de muy poca relevancia. Era de una familia bien humilde. No era una familia de influencia, adinerada. No era una familia preparada, hermano. De ahí venía Pedro. Sus padres se dicen que quizás eran personas que no tenían estudios. Su familia era de los más bajos. ¿Cuánto me están entendiendo? Su familia se dedicaba a la pesca. Ese era el trabajo de Pedro. Se dice que los que se dedicaban a la pesca era el único trabajo que podía hacer. Gente que no tenía estudio era el único trabajo que podía hacer. Se dedicaban a ello. Sabemos que ahora es diferente. Pero dice Marcos 1:16: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Este era un trabajo común y corriente que no requería nada de estudio, de la pesca, nada. Entonces Pedro era un hombre sin letras,
Es decir, sin estudio, era un hombre que no destacaba sobre los demás, porque nunca había pisado siquiera alguno de los lugares donde se preparaba la gente culta de su época. Nunca visitó una escuela. Ese era Pedro. Pedro se crió en la calle, amén. Pedro se crió sin ninguna educación. O sea, tú imagínate el lenguaje de Pedro. Solamente conocía de peces nada más, conocía del mar, pero de otras cosas no conocía. Él no podía hablar de otras cosas más. Él no podía quizás entablar conversaciones con demás gente. Él quizás no se podía poner a hablar y testificarles a otras personas. Pedro, o sea, no era una persona, o sea, de un lenguaje, amén, educativo. ¿Sí me está entendiendo? O sea, Pedro era una persona, o sea, prácticamente como se le llama en Sudamérica, una persona muy vulgar, sin estudios, sin nada de nada. O sea, ese era Pedro. Entonces, ahora que tenemos quién era Pedro, entonces, amén, conocemos que Dios pudo hacer una obra en Pedro. Dios, Jesús lo llama a Pedro y él tiene un encuentro personal con el Señor, pero aquí está Pedro, o sea, Pedro tiene ese encuentro personal, pero aún sigue batallando con ciertas cosas. Aún sigue en su cristianismo, en su caminar con Jesús, sigue batallando con ciertas cosas, batallando con ciertas actitudes, batallando con ciertos hábitos, con ciertas debilidades, amén, que no las puede soltar. Entonces, él entendió que necesitaba un poder transformador. Muchas veces cuando venimos a Cristo, venimos y estamos, nos salvamos, gloria a Dios, pero todavía siguen hábitos, ¿cuánto me entienden? Hábitos en nuestras vidas, amén, debilidades en nuestras vidas. Esas habilidades y debilidades tienen que ser conquistadas, tienen que ser transformadas, hermano. ¿Sí me está entendiendo? O sea, quiero hablarte de Pedro y sus debilidades, segundamente. Entonces, a pesar de que Pedro tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, su vida cambió, dejó de pescar y ahora se convirtió en un seguidor de Jesucristo, pero Pedro aún tenía ciertas debilidades. O sea, vamos a ver esas debilidades. Pedro era impulsivo y autosuficiente, orgulloso. O sea, él creía que tenía la capacidad de salir adelante apoyándose en sus propias habilidades. Él no necesitaba ayuda de nadie, él no necesitaba ser dirigido, él no necesitaba, o sea, que le llamaran la atención porque él era esa persona impulsiva, orgulloso. Entonces Marcos 14:29 dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, ya no, le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces más. Él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vemos que Pedro era impulsado por su orgullo, por su autosuficiencia. Señor, yo lo voy a hacer, aunque todos te neguen, yo no voy a hacer estas cosas, yo no te voy a negar. Yo me conozco, yo soy quien soy, yo soy un hombre de palabra. Mentira. Amén. Pedro era llevado por sus emociones. Se creía más fuerte, se creía el mejor de todo. Yo no soy como estos. Y estos te van a negar, yo no soy así. Pero una persona que se dejaba llevar prácticamente por sus emociones, se dejaba arrastrar por sus emociones. O sea, Pedro todavía era una persona, aquí vemos que era una persona con falta de lealtad, falta de fidelidad. Cuando nos salvamos, hermano, todavía hay esos hábitos en nosotros. ¿Cuántos me entienden? Hay hábitos en cuanto a lealtad, fidelidad. Somos muy emocionalistas y están buenas las emociones, pero la Biblia nos dice que podemos controlar las emociones. Entonces aquí Pedro, o sea, era un hombre que le faltaba lealtad, faltaba fidelidad, compromiso, o sea, no era una persona seria. Amén. Él podía decir una cosa hoy y mañana decía otra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces ese era Pedro, o sea, él le había dicho al Señor, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y aquí le estaba jurando, o sea, prácticamente fidelidad. Y cuando llegó la hora, la verdad, de afrontar lo que él dijo, se echó para atrás, o sea, y lo negó al Señor 3 veces. Se echó para atrás. Después que le había dicho, no, voy a estar allí, era muy emocionalista. Amén. Sí, eso me suena con los hermanos de la iglesia de Pueblo Nuevo. Cuando le digo, hermano, pastor, yo vengo esta tarde, téngalo por seguro, no aparece. ¿Sí me está entendiendo? O sea, no estoy diciendo que esto pase aquí.
Yo entiendo que esto es una obra nueva, pero estoy hablando de la iglesia Pueblo Nuevo. Entonces, no, sí, ahí vamos a estar. Que no, voy el sábado al evangelismo, voy a estar allí. Y no aparece. Entonces, hay debilidades. Otra debilidad era falta de fe. O sea, ese era Pedro. Falta de fe. Aún que estaba caminando con el Señor, era falta de fe. O sea, la incredulidad fue otra de las características de Pedro. Por eso fue, reprendido. O sea, cuando el Señor nos dice la Biblia, amén, que en Mateo 14, cuando él estaba caminando sobre las aguas, los discípulos estaban en la barca y la barca estaba siendo zarandeada por las fuertes olas, por los fuertes vientos, y ellos estaban llenos de temor. Entonces el Señor va caminando sobre las aguas y entonces ellos se asustan y dicen un fantasma. El Señor le dice, tranquilo, soy yo. Entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y él se atreve a ir, a caminar. Pero él comienza a dudar de Dios, a dudar de su palabra. Cuando el Señor le dijo, ven, baja, soy yo, y ven. Y él comienza a caminar, pero él comienza a dudar. Y mientras comienza a dudar, él comienza a ver la tormenta, comienza a ver las pruebas, amén, y comienza a hundirse, dice la Biblia. Él se comenzó a hundir. Amén. Y entonces eso habla de la poca fe. Muchas veces cuando se pasan por momentos difíciles, por momentos de pruebas, circunstancias, tribulaciones, amén, en vez de seguir creyendo y seguir caminando en las cosas de Dios fielmente, miramos hacia la tormenta, miramos hacia los problemas y lo vemos tan grande, tan gigante, que nos parece que nos van a vencer, parece que nos están asfixiando y comenzamos a dudar de Dios y comenzamos a hundirnos, a dudar y decir, Dios no nos puede ayudar, Dios no nos puede cambiar, y entramos en esa duda, en esa desconfianza. Y ese era el apóstol Pedro, hermanas. Entonces, aquí está Pedro, él caminando y está haciendo, prácticamente dudó de Dios y por eso comenzó a hundirse. Entonces, muchas veces pasa eso con cristianos, pasan momentos difíciles y comienzan a dudar de Dios y comienzan a hundirse en su fe. Dice Mateo 14:31, cuando se estaba hundiendo, el Señor le dijo, al momento Jesús extendió la mano, asió de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? O sea, dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudas si yo estoy contigo? ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros? Amén. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, pero muchas veces esa es una de las habilidades que tenemos. La duda sigue obrando en nosotros, la incredulidad sigue obrando en nosotros. Eso tiene que ser cambiado, eso tenemos que conquistar, y eso es a través del poder del Espíritu de Dios. ¿Cuánto me entienden? Entonces, otra de las debilidades es que era mal hablado. Ese era Pedro. A pesar de haber estado con el Señor Jesús, todavía hablaba malas palabras, todavía hablaba cosas que no eran de un cristiano. O sea, Pedro era la persona que le daba mucha importancia a lo que la gente decía de él. Amén. Y Pedro no soportaba esto y terminaba siempre soltando un vocabulario agresivo. No de un cristiano, no de un hombre de Dios. Uno de los ejemplos que tenemos es cuando él negó al Señor Jesús. O sea, en Mateo 26:69 nos dice, usted lo puede leer, dice que él estaba enfadado, sentado fuera en el patio, y vio una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús. Y Pedro le dijo, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estás diciendo? Tú no me conoces, ¿por qué me dices esas cosas? Luego vino otra y dijo a los que estaban allí también estaba con Jesús, pero le dijo, calla loca, eso es mentira, yo no he estado con Jesús, tú eres una loca, tú no estás viendo bien, o sea, tú no me conoces quién soy yo, ¿por qué dices esas cosas? Puedes pasa adelante, es una mentira, estás mal de la cabeza, decía, estás mal de la cabeza, tú no me conoces. Después de un rato se le acerca un pequeño grupo y le dice, tú eres uno de ellos. Si te ve, entonces mira lo que dice Pedro cuando él dice la tercera vez, y un grupo le dice, tú eres uno de ellos, tú eres del grupo de Jesús. Y Pedro contesta en versículo 74 de Mateo 26, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. O sea, esa palabra maldecir usó palabras groseras, insultos. Muchas veces
suele pasar esto en cristianos, cuando las cosas se ponen muy tensas, cuando está la presión muy fuerte y rápidamente usamos un vocabulario, ¿cuántos me entienden? Un vocabulario que no debemos de usar. O sea, Pedro prestaba demasiada atención a lo que la gente hablaba y decía de él, entonces, y reaccionaba de mala manera con palabras obscenas y groseras. Entonces, Pedro no solamente usaba este vocabulario cuando alguien le hacía algo, sino que lo usaba frecuentemente. Ese era Pedro. Frecuentemente usaban palabras que no eran correctas. Entonces, Pedro tenía que transformar también su lengua, cambiar su lengua también, su lenguaje. Entonces, otra de sus habilidades es que Pedro se dejaba influenciar mucho por los asaltos del infierno. Dice la Biblia que se dejó usar por Satanás. O sea, Pedro, siendo cristiano, no pudo discernir cuando el diablo usó su boca para desanimar al Señor Jesús. O sea, no tenía ese discernimiento, o sea, realmente de dónde venían todas esas cosas. Entonces, él tenía poca espiritualidad. Entonces, eso es lo que hace el poder transformador, te da discernimiento para discernir qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, aquí está Pedro, o sea, entonces está siendo, o sea, influenciado. Él no puede discernir esas palabras. Y en Marcos 8:33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí está el Señor reprendiendo, o sea, a Pedro, pero está reprendiendo a Satanás. Dice: quítate de mí, Satanás. Conocemos la historia. El Señor Jesús le estaba diciendo a los discípulos: es necesario que yo vaya a la cruz, es necesario que yo muera. Pero aquí está Pedro. Y él dice: oh Señor, ¿cómo es posible que tú vayas a ir a la cruz? Pobre de ti, no es bueno que tú hagas eso, no es bueno que tú hagas ese sacrificio. Y el Señor entendió perfectamente, el Señor discernió: esas palabras no vienen de ti, Pedro, esas palabras vienen de Satanás. Pedro no supo discernir esas palabras. ¿Sí me está entendiendo? Entonces aquí el Señor está reprendiéndolos. Otra de las habilidades es que negó su fe. Entonces, Pedro, un hombre que negaba, o sea, su fe, o sea, muchas veces estaban allí, o sea, Mateo 26:71, cuando estaba allí, o sea, el Señor lo tenían allí en el patio de Caifás, dice que él estaba sentado y él negó completamente al Señor. Mateo 26:71, saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, jurando: no conozco al hombre. O sea, negó su fe. Muchas veces eso es lo que hacemos, muchas veces lo que hacen aquellos cristianos, niegan su fe. ¿En qué sentido negamos nuestra fe? Cuando muchas veces, amén, estamos parados y gente muchas veces te dice: eres cristiano, y nos da vergüenza muchas veces decir, y nos quedamos así: es que no, yo voy a la iglesia, soy simpatizante. Pero te cuesta decir: soy cristiano, eso es negar tu fe. Estás negando, te cuesta realmente decir: sí, soy un cristiano, Dios ha transformado mi vida, Dios ha cambiado mi vida. Pero negamos: no, es que sí, yo voy allí de vez en cuando porque me gusta ir, pero no decimos realmente que somos cristianos. Muchas veces esto pasa en los trabajos, muchas veces por no querer que nadie se nos haga la burla ni nada, entonces estamos callados, no decimos nada. Y si alguien nos dice algo: no, yo no soy cristiano, yo simplemente voy porque me gusta escuchar. Otra de las cosas, cómo negamos nuestra fe, cuando tiramos nuestras convicciones a un lado. Dejamos de creer en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, tomamos decisiones, hay situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas, hay circunstancias. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero la Biblia dice: confiad que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Vamos a tener aflicciones, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por necesidades, pero una de las cosas que muchas veces tomamos, la salida rápida. Y otras palabras, dejamos nuestras convicciones a un lado, negamos nuestra fe, en el sentido de que dejamos de creerle a Dios que Dios puede sustentarnos, que Dios puede proveernos, y tomamos la salida más rápida, tomamos, amén, decisiones a la ligera. O sea, esto ha pasado muchas veces en la iglesia que pastoreo. Veo gente, amén, que está pasando por momentos difíciles, por situaciones financieras, y lo primero que hacen es: me voy a otro país. Niegan su fe, o sea, tiran sus convicciones, y de esa manera estás negando tu fe. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces,
Pedro era una persona violenta, aparte de que era una persona que hablaba mal, era una persona violenta. Todavía en Pedro se manifestaba el carácter bélico, o sea, era la persona que se dejaba llevar por la ira. Cuando vinieron por Jesús a arrestarlo, a llevárselo, nos dice la Biblia que Pedro sacó un cuchillo e intentó asesinar al siervo del sacerdote. Si el siervo del sacerdote no mueve la cabeza, le mocha la cabeza, le mochó la oreja. Ese era Pedro. Pedro era un hombre muy violento. Y muchas veces esto pasa con cristianos. Todavía hay cierta violencia en ellos. Todavía hay cierta amargura, cierto rencor, cierto odio. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces queremos muchas veces cortarle la cabeza a aquella persona. ¿Cuántos me entienden? Dice Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo era llamado Malco. O sea, ese era Pedro. O sea, Pedro se dejaba llevar por sus emociones, por lo que sentía, y rápidamente, reaccionaba. Era una persona violenta. Pedro, sus emociones lo cegaban y lo llevaba a reaccionar de esa manera. Y esto pasa muchas veces con creyentes. Y no solo con creyentes, sino con personas de afuera. Muchas veces se dejan llevar por sus emociones y reaccionan a sus emociones. Y luego cuando ya pasan las cosas es que viene el arrepentimiento. ¿Por qué lo hice? Muchas veces así sucede, muchas veces que una persona le quita la vida a otra, pero es porque se deja llevar por las emociones y cuando se da cuenta qué es lo que he hecho. Porque somos dados a dejarnos llevar por las emociones, porque hay esa violencia y esa violencia se enciende en nosotros y reaccionamos rápidamente y no nos ponemos a pensar, sino que rápidamente sacamos el cuchillo o la espada y queremos dañar, queremos cortar. ¿Cuántos me entienden? Entonces, al igual que Pedro, hermano, hay muchos cristianos que tienen estas y otras actitudes que no les permiten vivir una vida plena en el Señor, que no les permite experimentar la bendición de Dios. Amén. Y tristemente estas debilidades, estas actitudes, estas áreas que tienen en su vida también están afectando a terceras personas. La pregunta es, ¿cómo cambiar estas cosas que nos quitan la bendición, que no nos permite vivir una vida plena en Dios? La respuesta es el poder transformador que transformó a Pedro. Si ese poder pudo transformar a Pedro, ¿por qué no va a poder transformar la vida de otros creyentes? Puede transformarnos a nosotros también. Y de eso vamos a hablar por último, el poder que transformó a Pedro. Así como Pedro, todos tenemos algo que deseamos cambiar, con todas nuestras fuerzas, pero sin embargo se nos hace bastante difícil de conseguirlo. Ya sea algún hábito o algo de nuestra personalidad, alguna área de nuestras vidas. Queremos cambiar, no nos gusta ser como somos, no nos gustaría cambiar ciertas cosas en nuestras vidas. Y batallamos con eso porque no lo podemos hacerlo, pero tú puedes cambiar ciertas áreas. Muchas veces son cosas arraigadas que llegan a parecer imposibles. Y nos sentimos frustrados de tanto intento, nos frustramos. Yo quiero cambiar, ya no quiero ser esa persona, o ya no quiero seguir, ya no quiero ser esa persona que siempre está mintiendo. Amén. Cuando tiene la necesidad de mentir para tapar ciertas cosas, ya no quiero seguir ser esa persona de estar mintiendo, de estarse excusando, o ya no quiero ser esa persona, o sea, con que esté allí, o sea, guardando resentimiento, que esa persona que le cuesta perdonar. No, yo quiero ser una persona diferente. ¿Cuántos me entienden? Entonces, muchos hemos buscado ayuda en cualquier lado, pero al final reconocemos que no tenemos el poder para lograrlo. Que nadie nos puede ayudar, que nosotros solo y con nuestras propias fuerzas no podemos lograr cambiar tampoco. Nada y nadie nos puede ayudar a cambiar. ¿Cuántos me entienden? O sea, podría decir que Pedro en todo el tiempo que anduvo con Jesús hizo lo mismo, intentar cambiar, buscar la forma, pero no pudo. Gracias a Dios que Él le dio a Pedro el poder que necesitaba para cambiar todas aquellas cosas que le parecían imposibles cambiar. Antes de el Señor ser ascendido a los cielos, Él les da una orden. O sea, Él les dijo, quédense en Jerusalén.
Él le habló a los discípulos, Él les dijo, si ustedes me van a servir, si ustedes van a ser gente de testimonio, si ustedes van a ser testimonio en las naciones, si ustedes van a conquistar naciones, van a conquistar destinos, si ustedes van a pararse hacia la gente, ustedes van a hablarle a la gente, ustedes necesitan un poder, necesitan ese poder que pueda cambiarlos, que pueda llenarlos, amén, cambiarlos completamente para que ustedes puedan ser ese testimonio de Dios, amén, en la tierra. ¿Cuántos me entienden? Entonces el Señor le dijo a ellos, ustedes van a recibir poder. O sea, cuando venga el Espíritu Santo, es lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Van a recibir poder para que me sean dice, testigos, amén, en Jerusalén, en toda Judea. Esta palabra testigo para que sean testimonios de Dios. Para que vean sus vidas, amén, que sus vidas sean como un imán, que gente pueda ver sus vidas transformadas, que gente pueda ver sus vidas cambiadas, amén, y ustedes puedan ser testigos, que gente pueda decir, hay un cambio en esa persona, que gente pueda decir, Dios está en esa persona, hay algo que Dios ha hecho, que gente puede decir, yo quiero lo que esa persona tiene. Amén. Dice Hechos 2:1-4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Amén, según el Espíritu les daba que hablasen, fueron llenos de poder. Esa manifestación se manifestó en la manera de hablar en otras lenguas, o sea, el Espíritu Santo los invistió. Esta es una investidura de poder. Amén, entonces aquí vemos que fueron llenos y una vez que fueron llenos, Pedro fue una persona diferente. Pedro ya no era una persona que se dejaba intimidar por la gente. Pero ya no era una persona que maltrataba a la gente, que hablaba mal de la gente, que era grosero con las personas, que era violento con la gente. Cuando le hacían algo, ahora Pedro había cambiado por ese poder. Ahora Pedro podía escuchar, Pedro podía escuchar que lo ofendían, que le decían palabras. Pero él ahora controlaba sus emociones. Ahora él podía reaccionar bien. Ahora él ya no reaccionaba igual como la gente le estaba diciendo. ¿Cuántos me entienden? Ahora él ya reaccionaba diferente. Ahora él ya tenía un amor, una carga por gente. Ahora él era un agente de testimonio. Ahora él podía hablar de Jesucristo. Ahora él tenía poder, amén, para orar por personas, para pararse firme y predicarle a multitudes de gente sin ningún miedo, sin ningún temor. O sea, él había conquistado todas esas áreas a través de ese transformador que el Señor le dio. Vemos en nuestro texto, Hechos 4, versículo 8. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Dice, se les estaba interrogando, se les estaba diciendo, en otro tiempo Pedro hubiera reaccionado, ¿ustedes quiénes son? Pedro hubiera sacado su cuchillo, pues vamos a pelear ahora. Pero aquí está Pedro, ahora está hablando. Está hablando un lenguaje celestial. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Aquí está, él está declarando, hemos sido salvos por Jesucristo. Él ha transformado nuestras vidas. Ahora somos testimonios de Dios, y ese testimonio lo estamos declarando. Ese testimonio estamos trayéndolo aquí a este lugar. Nos dice en Gálatas 2:8, amén, nos dice que Dios le dio a Pedro el poder de hacer su trabajo, el poder de ser testimonio de él a través del Espíritu Santo. O sea, Pedro ahora tenía valor para hablar de Cristo. Pero ahora había vencido sus temores, había tomado dominio de sus emociones. Ahora Pedro era un hombre que había conquistado sus dudas, su incredulidad. Amén. Pero era un hombre ahora que tenía una plena confianza en Dios, tenía una convicción firme. Y todo eso se lo dio el Espíritu Santo.
Todo eso se le dio el poder transformador de Dios, hermano. Te digo algo, Jesucristo no nos dejó con la incógnita de si podíamos triunfar o no, si podíamos cambiar o no. Él nos dio su espíritu. Dijo, ustedes pueden cambiar, ustedes pueden ser testimonio. Amén. Y Él nos quiere dar el poder para que podamos cambiar en esta mañana. Cambiar ciertos hábitos, podamos conquistar ciertos hábitos, poder cambiar ciertas actitudes, poder cambiar ciertas cosas en nuestras vidas que nos molestan, que no nos gustan ser esa persona. ¿Cuánto me entienden? Dios nos puede dar ese poder en esta mañana para que usted y yo podamos cambiar, para que usted y yo podamos conquistar ciertas áreas en nuestras vidas. Una de las razones que impide a la gente superar sus debilidades humanas y hacer los cambios necesarios en su vida es que la mayoría trata de hacerlo por sus propios medios, desconociendo, amén, su urgente necesidad de ayuda continua de parte de Dios, hermano. La ayuda del Espíritu Santo. Las personas no cambian por sí solas, necesitan el poder transformador de Dios, hermano. Por sí sola es difícil que tú puedas cambiar. Es difícil que tú puedas conquistar, amén, esas áreas en tu vida que no te gustan. O sea, el Espíritu Santo se convierte en el medio y la respuesta que necesitamos para hacer cambios en pensamiento, cambios en nuestras vidas, cambios de carácter. Amén. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a tener los resultados que queremos, hermano. Resultados que queremos de una vida transformada. Efesios 1, 19 y 20. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice Dios habla hoy, y cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Ese poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo, lo hizo sentar a su derecha en el cielo. O sea, Pablo usa la palabra griega dunamis cuando habla de ese poder, o sea, que es la raíz de nuestra palabra dinamita. O sea, esto quiere decir que Dios quiere darnos un poder semejante a la dinamita para cambiar nuestra vida. ¿Cuántos saben que la dinamita trastorna todo? La dinamita tiene un poder, amén, si usted lo pone en un lugar, o sea, eso lo trastorna todo, la dinamita, lo cambia todo. ¿Cuánto me entiende? Entonces ese poder también a sí mismo dice, yo tengo ese poder como dinamita que puede cambiar, que puede destruir. La dinamita destruye, amén, abre paso. Entonces eso es lo que hace ese poder, destruye ciertas áreas pecaminosas de nuestra vida, áreas que no nos gustan, amén, destruye las dudas, la incredulidad, amén, nos da ese poder para tomar dominio sobre nuestras emociones, para poder cambiar nuestras vidas, hermano, amén. El poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos se encuentra disponible en este momento para transformar nuestras vidas, para transformar nuestra personalidad ahora mismo, hermano. Nosotros podemos ser transformados. Dios desea profundamente otorgar su espíritu, la plenitud de su espíritu a sus hijos. Lucas 11, 13, Jesús dijo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se les pida. Tú puedes hoy pedir, decirle, Dios, yo necesito esa plenitud del Espíritu Santo. Dios, hoy yo necesito ser lleno de ese Espíritu Santo. Hoy, Dios, yo necesito, Señor, de ese poder para cambiar mi vida. De ese poder, amén, para transformar, de ese poder para tomar dominio sobre áreas de mi vida, tomar dominio sobre esas emociones. Yo necesito ese poder para dejar toda intimidación, todo temor. Necesito ese poder, o sea. Sabes, muchos cristianos no pueden vivir una vida plena hasta que no sean llenos de ese poder, llenos del Espíritu Santo, de esa manifestación del Espíritu Santo. Por eso cada día se debe pedir a Dios, por medio de oración y obediencia, tener la experiencia, la llenura del Espíritu Santo. Dios, llénanos de ese poder que produce cambio, ese poder que nos ayuda a ir hacia adelante, conectarnos con tus planes, con tus propósitos. Necesitamos ese poder. Si nosotros tenemos ese poder, tú ves la Biblia.
Un tremendo avivamiento en la iglesia, de hecho. Todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Todos dice que hablaban con valentía. Todos daban testimonio de Dios. Personas, amén, que fueron transformadas en áreas en su vida. Ellos fueron cambiados en áreas, en su carácter, en su forma de ser. Ya dejaron de ser las personas desleales, infieles. Ahora eran personas leales, personas comprometidas con la obra de Dios. Pero todo eso sucedió a través de ese poder transformador. Pudieron cambiar sus vidas, pudieron conquistar sus deslealtades, sus infidelidades. Ahora eran gente de compromiso, gente que estaba, amén, con ganas de hacer las cosas de Dios, llenas del poder del Espíritu Santo. Eran influenciadas a hacer las cosas de Dios, a servir a Dios. Y eso es lo que necesitamos, hermano. En estos tiempos que estamos viviendo, la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Está hablando acerca de la iglesia de Cristo. Amén. El amor de muchos se enfriará en los tiempos bíblicos que estamos viviendo. Es una de las profecías que nos dice acerca de la venida de Cristo. Pero Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros no nos enfriemos. Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos servirle fielmente, para poder cambiar ciertas áreas, para poderle ser fiel, para poderle ser de testimonio. Dios nos quiere dar hoy de su poder. Solo una cosa te impedirá cambiar y ser la persona que Dios quiere que seas. No es el diablo, no es la persona que está a tu lado, no es tu familia, no es otra persona, no son las circunstancias, eres tú mismo. Tú necesitas el poder de Dios para que tú puedas ser el testimonio que Dios quiere que tú seas. ¿Cuántos quieren ese poder? Vamos a inclinar nuestro rostro. Reverencia a Dios, no mirando a la derecha ni a la izquierda. Vamos a inclinar nuestro rostro. Trata de inclinar a ojos cerrados. Dios nos quiere ayudar. Dios está en este lugar. Tú necesitas un cambio en tu vida. Quizás tú nunca has experimentado el amor de Dios. Quizás nunca has experimentado ese cambio en tu vida. Tú has querido cambiar por ti mismo. Quieres cambiar de vida. Tú ya no quieres seguir igual. Tú ya no quieres seguir siendo esa persona que eres. Tú quieres un cambio, ya estás cansado de seguir viviendo así tu vida. Tú dices, ya estoy harto, he buscado en diferentes maneras querer cambiar y no he podido. Ya no quiero seguir siendo esa persona tan fea. Yo quiero un cambio genuino, yo quiero que Dios entre en mi vida. ¿Sabe? Tiempo atrás Dios transformó, cambió mi vida. Yo era una persona muy violenta, era una persona que estaba atrapada en el alcohol, en las drogas. Nadie podía ayudarme. Yo buscaba un cambio personalmente, un cambio, amén, a mi manera. Y cambiaba un mes, 2 meses, pero volvía peor y Dios me ayudó. Cuando acepté a Cristo en mi corazón, cuando abrí mi corazón, dije, Dios, te necesito, yo quiero un cambio en mi vida, ya no quiero seguir viviendo así. Y Dios me ayudó y Dios me invistió también de poder para cambiar, amén, porque yo antes era una persona muy desleal, muy infiel. Y hoy Dios quiere ayudarte en esta mañana. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiar tu corazón.